Buenos días, bienvenidos a el quinto episodio del podcast de Hubble. Ya casi un mes desde que subimos nuestro primer episodio. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que nos parece que puede ayudar a muchísimos de ustedes, principalmente aquellos que quieran empezar en la programación o aquellos que ya tengan un camino recorrido y que quieran mejorar e incrementar sus habilidades en este tema. No sé si Ismael tiene algún comentario que agregar. Bueno, no, vamos más adelante digo algo. Le Vale, dejo la palabra a Fabián. Fabi. Listo, bueno, vamos a tocar primero el tema de para las personas que no saben y quieren empezar a programar, porque considero que pues ahorita por la crisis mundial y también por la facilidad que tiene esta área, es importante que todo el mundo le está llamando la atención porque pues es una de las áreas que más demanda tiene a nivel mundial. O sea, siempre los videos que uno ve en internet o artículos que uno lee es del déficit que hay en esta área, en área de programación. O sea, hay muchísimo déficit de personal. Entonces es una de las áreas que pues considero que tiene mucho atractivo hoy en día, ¿sí? Ujú. Entonces, para mi consejo inicial para aprender a programar, yo diría que lo primero es que tengas tiempo y tengas muchas ganas de aprender. Para mí eso es uno de los primeros requisitos, que tengas muchas ganas de aprender, porque pues sí tienes que dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que leer mucho y también me parece un poquito importante, pero no indispensable. Es algo que podrías ir mejorando mientras vas avanzando, es el inglés, así sea escrito, porque ya todos lo sabemos que la programación prácticamente está en inglés. O sea, todos los lenguajes de programación están en inglés. Entonces sí tienes que tratar de saber un poquito al menos de escritura para que ya poco a poco le vayas Sí, agarrando me el hilo. parece correcto lo que se está comentando allí. Sin embargo, este capítulo no va a ser un capítulo de una guía paso a paso de qué es lo que hay que hacer para poder aprender, sino una serie de consejos y de tips que vamos a ir nosotros dando según nuestra experiencia que nos hubiese gustado tener a nosotros en nuestros inicios o que a nivel de hoy en día nos estemos dando cuenta que pueden ayudar a alguien a seguir creciendo en esta área. Manuel. Sí, bueno, yo creo que de la mano de este tópico es muy importante dejar a un lado lo que es la parte técnica como el foco principal y enfocarse más en lo que podría ser esta frase común de aprender a aprender, porque ya en nuestro ámbito de programación creo que nuestro aprendizaje es como bastante repetitivo. De hecho, una vez que aprendes a hacer algo es simplemente aprender a hacer eso mismo de ciertas formas o de formas distintas y el aprender a entender conceptos, a aplicar técnicas de forma correcta, más allá de saber muchos lenguajes, muchos frameworks, es la idea de aprender, o sea, saber cómo estás conociendo ese, de cómo estás adquiriendo ese conocimiento para que ya después lo hagas de forma más correcta o más fácil. Ujú, ciertamente. Que no sé si Ismael tenga algo que agregar en este momento. Bueno, sí, para agregar un poco lo que estaba comentando Manuel, sí, de hecho, el significado de mejorar tiene que ver mucho con poder hacer lo que hiciste anteriormente, pero obviamente de una forma más óptima, una forma mejor, por así Mejorarlo, decirlo. Mejorarlo, exactamente. exacto. Lo que pasa es que usa la palabra mejorar y Vamos a ir por pasos en esta fracción. Vamos a empezar primero con las personas que necesitan aprender cómo programar, los que realmente nunca han tocado nada de programación o están tocando muy ligeramente la programación y quieren saber más adelante qué pueden hacer. Y yo les pregunto a ustedes, muchachos, si ustedes se pudiesen dar un único consejo cuando ustedes estaban empezando a programar con el conocimiento que tienen hoy en día, ¿qué consejo se darían? Fabián. Sí, para mí el consejo sería que practicara más, que practicara todo, que hiciera cualquier ejercicio por más pequeño o sencillo que parezca, por lo menos comenzar como en un principio, con la suma de los números, después o sea, hacer algo más grande, pero nunca parar de practicar, que es algo importante para que ya el cerebro de uno como que se automatice a hacer este tipo de lógicas, a aprender las lógicas. Entonces, para mí importante eso, practicar muchísimo. Me hubiese encantado practicar mucho Buenísimo, más. Ismael. bueno, mi consejo básicamente a mi yo del pasado sería no tengas miedo. Pasa que muchos ya hemos pasado por eso, muchos de los que estamos en esta carrera, y es que conocemos algo de la parte del desarrollo, por así decirlo, no exactamente de la programación,
Por ejemplo, yo me enfoco en la parte web. Algunos, por ejemplo, desde temprana edad o desde antes de conocer lo que era la programación, sabíamos lo que era HTML y CSS. Pero entonces lo que me pasaba era que no lo había aprendido en ese tiempo, lo que es JavaScript o PHP, X lenguaje, porque lo veía y decía, no, no quiero esto. Me quedo con mi diseño y voy a hacer un post, pues creo una página nueva de HTML y O sea, es el en miedo, síntesis, básicamente. tu consejo sería lánzate al agua. O sea, no Exacto, tengas miedo de aprender cosas nuevas, sino de una hacia adelante. exacto. Si yo me pudiese dar un consejo a mí mismo cuando estaba empezando, yo me diría lee más. Mi consejo sería lee más. ¿Por qué? Porque de todo el flujo de conocimiento, todo el universo de conocimiento que hay allí, la mayor parte está escrito. Y va muy atado de la mano de lo que dijo Fabián, de que toca aprender el inglés para esta carrera es fundamental, porque la mayoría del conocimiento lo conseguimos allí. O sea, tenemos mucha más información y muchísimas más cosas con las cuales trabajar si podemos aprender este idioma como una segunda lengua. Manuel, ¿qué consejo te darías a ti mismo cuando estabas empezando si pudieses con el conocimiento que tienes hoy en día? Bueno, dejando de un lado el consejo de Ismael, que creo que es uno de los más importantes, que es perder el miedo y atreverse a otras cosas, creo que el otro consejo que me daría es pensar más las cosas más allá de llevar la programación de una forma más repetitiva, digamos. O sea, si estoy aprendiendo, aunque sea cómo hacer un ciclo, me hubiese gustado dedicarle más tiempo a entender realmente. O sea, más allá de entender esto hace esto por esto, o sea, esta es la entrada y esta es la salida, entender todo lo que lleva de dentro cada uno de esos procesos. Vale. Me parece que una de las cosas principales, y intentando como estructurar un poco el camino para esa persona que está nueva, es, muchísimos vemos que cuando alguien quiere empezar con la programación no sabe con qué lenguaje empezar. A mí me parece que lo mejor para poder empezar es un lenguaje lo más sencillo posible. Y el lenguaje más sencillo posible a mí me parece que es el pseudo, a pesar de que no sea un lenguaje como tal funcional dentro de la computadora. Pero te ayuda a ti a construir la lógica principal que tú necesitas para poder empezar a programar. Y así tú puedes hacer un ejercicio en pseudo, tú puedes ir desarrollando ese conocimiento y luego puedes irte pasando poco a poco a un lenguaje que sea muy amigable, muy de alto nivel, como fuese C++, como fuese Python o como fuese similar. Ismael. Creo que Fabián quiere decir algo. Sí, bueno, me parece que mencionaste un lenguaje, creo que me dijiste C, ¿verdad? Pseudo. ¿Cierto? Mencionaste un lenguaje, ¿vale? Pseudo, listo. Pseudo es como los algoritmos, ¿cierto? Entonces, pseudo sí es muy básico porque creo que pseudo sí podría ser un lenguaje en español. No es un lenguaje de programación, pero lo puedes definir como una serie de pasos o como un algoritmo. Y si ya yo podría dar un consejo del primer lenguaje de programación como tal, ya funcional, que yo daría, me parece que Python, porque pues su sintaxis es muy fácil de aprender y de hecho creo que, o sea, es muy sencillo y es fácil de utilizar y no tienes que memorizar tantos, su sintaxis no es tan complicada como otros lenguajes, entonces considero que ese podría ser uno de los primeros o Sí, el de hecho, primero. en la academia es uno de los lenguajes que más se utiliza para la enseñanza de la programación. Ismael. Sí, extendiendo un poco lo que habías comentado sobre el pseudo, realmente sí estoy muy de acuerdo contigo porque la programación, como habíamos mencionado en un podcast pasado, creo que fue Fabián, la programación es lógica. Y con el pseudo podemos mejorar la lógica y poder entender por lo menos lo que es en general, lo que es el lenguaje de programación, porque la mayoría se basa en la misma estructura lógica, ¿no? La Ujú. mayoría, Sí, vamos a decir la mayoría por ahora. es irse Eh, familiarizando con esta organización que tienen los lenguajes de que es una variable, qué son los tipos de datos, sí, cómo se exacto. declaran, cómo se asigna, cómo se mueve el flujo de la información dentro de un programa. Ir tomando estas nociones poco a poco ya nos van a permitir a nosotros más adelante poder tomar un lenguaje de programación. No hay que correr para Antes poder de... aprender a programar, porque exactamente, porque al principio uno se desboca muchísimo como, bueno, ya yo quiero hacer una aplicación, ya yo quiero hacer algo que funcione, ya yo quiero hacer un programa grandísimo, y es, oye, no, ya va. O sea, ten mucha paciencia, pero como dijo Fabián, pues, esto requiere muchísimo tiempo, requieres un trabajo, si lo puedes hacer diario, muchísimo mejor de ir entendiendo los conceptos poco a poco. Manuel. Sí, exacto. Incluso uno de los primeros pasos por ejemplo, el álgebra booleana, puede marcar cómo es tu camino de aprendizaje, porque si tú no llegas por cualquier motivo a dominar eso o a estudiarlo primero, vas a comenzar como
machucando un lenguaje o la lógica de programar sin realmente saber qué estás haciendo con las condiciones o sin comprender qué tanta complejidad puede llegar el simplemente manejar un álgebra booleano. Ujú, es correcto. No sé si alguno tiene algún otro comentario sobre este punto en específico. Sí, habías mencionado algo, supongo que en ese momento habías querido decir que no hay que correr antes de caminar. Ujú. Y es algo que suele pasar bastante, que estás aprendiendo a programar y dices, por ejemplo, no, aprendí a hacer un ciclo, ya quiero hacer mi primer videojuego. Sí, exacto. Entonces hay que ser muy paciente, muy, muy paciente porque eso lleva Sí, bastante dedicación. exactamente, esa es la palabra correcta, la dedicación. Se toca ser muy entregado, muy claro en lo que necesitas. Una cosa que mencionaba Fabián al principio era la motivación. Pero la motivación realmente no es 100% importante porque tú necesitas más que motivación, disciplina. Porque incluso los días que tú no te sientas motivado para avanzar, pero si tú sabes que tu meta es poder llegar a trabajar de esto, porque ojo, hay personas que aprenden programación mediante la academia, mediante una universidad, o hay personas que ya cursaron la universidad o no han entrado nunca a la universidad y aprenden a programar por su parte. O sea, están buscando cómo formarse por allí. No, cualquiera de los dos caminos es completamente válido, pero tocas entender que necesitas tener disciplina para poder lograr tu meta. Una de las cosas que a mí me parece bastante buenas para poder aprender a programar es fijarte un proyecto personal. Pero un proyecto tienes que tenerlo limitado lo más pequeño posible y irlo picando en tareitas chiquitas. Si tú logras picar esto en tareas pequeñas que puedas realizar todos los días, vas a ir avanzando muchísimo y vas a poder ir aprendiendo bastante. No sé qué opinan los muchachos al respecto. Fabián. Sí, bueno, a mí me parece que la programación pues es algo muy extenso, que pues, o sea, es algo para uno hacer una aplicación tiene que conocer varias partes como de repente el manejo de datos, lo que es la base de datos como tal, entonces es algo complejo. Pero sí es importante que uno vaya profundizando pues poco a poco para poder avanzar. Ujú, correcto, exacto. Picarlo en tareas pequeñas que no sean muy grandes de momento para que no te abrumes, para que no te sobrecargue esa cantidad de información. También me parece a mí importante aclarar dentro de este punto que una aplicación no necesariamente tiene que ser una aplicación completa como un Facebook que corra dentro de navegador y dentro del dispositivo móvil que tenga toda esta rama de complejidad, sino nosotros empezamos incluso haciendo aplicaciones de consola, haciendo una calculadora que funcione por consola y este tipo de programas que son aplicaciones pequeñas que realmente las puedes picar en varios pasos para ir entendiendo los conceptos. No sé qué opina Ismael al respecto. Sí, básicamente serían prácticas o procesamiento de datos, cosas que suelo utilizar bastante, suele ser Python por su sencillez. Me ayuda mucho a resolver ciertos problemas, ya sean matemáticos o lógicos, de forma de que si tengo una problemática sencilla o muy puntual, suelo realizar una aplicación de consola que ayude a dar solución un poco más rápido, a tener un resultado más preciso, por así decirlo sobre sobre lo que hay que hacer. Entonces es muy bueno utilizar lo que es esas prácticas para ir mejorando en la programación. Correcto. Manuel. Bueno, a mí la idea del proyecto me parece excelente porque creo que en cualquier rama es la mejor forma de aprender es practicando con ciertos objetivos planteados, ya sea, al final la programación es un oficio y como cualquier oficio tienes que aprender las bases y ir construyendo a partir de eso. Ya, o sea, una persona que está dibujando, primero necesita aprender a dibujar las manos antes que dibujar un cuerpo completo. O sea, en programación es igual. Y si tú creces, bueno, si tu carrera sigue creciendo y tú sabes, y tú dibujas manos chuecas, pues bueno, todas las aplicaciones que tú construyas van a estar mal hechas. Y también es bueno ponerse horizontes o digamos metas realistas. Como dijo Ismael, una aplicación de consola puede ser una aplicación bastante compleja, ¿no? No por tener o sea, por llevar la palabra aplicación tiene que tener una interfaz, tiene que tener usuarios, tiene que tener N cantidad de elementos que complican el desarrollo, sino que entender que tú estás comenzando y que una aplicación en consola ya es un bastante paso al Exactamente. realizarlo. Sí, correcto. Recordemos que en este punto estamos dando consejos a las personas que están empezando a aprender en la programación, no todavía los que están mejorando, como estaba comentando Ismael. Fabián. Sí, por importante lo de la consola, también quiero agregar sobre esto,
que muchas veces, de repente para los que no sepan, la consola es la pantallita que es como una terminal que solamente tiene una pantalla con un fondo ya sea negro y letras, es lo único que maneja. Entonces, de hecho, muchos sistemas que ya están siendo reemplazados en su mayoría, pero por lo menos muchos sistemas de inventario complejos, de aeropuertos, de telecomunicaciones. Hay muchos sistemas que son tan extensos y costó tanto producirlos que siguen siendo consolas, que siguen siendo sistemas difíciles de manejar, ¿no? Que yo considero que para tú aprender a usar ese tipo de aplicaciones, pues tienes que ser una persona pues que tenga que hacer un curso, que tengan que explicarte muchísimas cosas, que tengas que tener prácticas. Y ya hoy en día pues las interfaces de usuario nos facilitaron muchísimo el trabajo. Pero sí considero que por lo menos en la universidad, que es donde pues hay una ruta más marcada, te enseñan primero consola. Entonces considero que sí es muy importante que uno aprenda a programar desde consola. Muy bien, sí, estoy completamente de acuerdo. Y para no irnos muy lejos, de hecho, hay prácticas que podemos hacer para aprender, para seguir aprendiendo. Por ejemplo, como cuando estamos empezando, más que todo, es muy fácil conseguir ese tipo de ejercicios. Podemos buscar en internet, en cualquier parte, ejercicios de programación. Y la mayoría de estos caben muy bien dentro de lo que es una aplicación de consola, porque es simplemente una entrada y una salida de datos. Y para ponerlo en un ejemplo, en algo real, porque muchos suelen desmotivarse a decir, no, yo he programado en consola, no sé hacer interfaces. Entonces hay una especialización de la programación que se llama backend, que es básicamente entrada y salida de datos. Entonces podríamos tenerlo un poquito semejante a eso. Ujú. Sí, la consola, como estaba explicando Fabián, es un pequeño programa que corre sin una interfaz gráfica amigable. Es realmente entrada de texto por teclado y una pantalla que nos vuelve a mostrar texto de vuelta a nosotros según los resultados de la operación. Hasta este punto, para las personas que están aprendiendo, tendríamos dos consejos entonces claros sobre la mesa. El primero, ya no recuerdo cuál era, aparte de dedicarle bastante tiempo. Y el Perder el segundo, el miedo. que acabamos de terminar de comentar, exactamente el del miedo. Y el segundo que estamos comentando en este momento, que es el de conseguir una aplicación y picarlo, o sea, tener pequeñas tareas puntuales, enfocarte en qué quieres aprender cada día y que puedas cumplir la meta de aprender esa información ese día. Eh, Una de las terceras cosas, sí, adelante. sí, básicamente para resumirlo de esa parte que acabas de mencionar es convertir las metas, dividirlas en sistemas, básicamente. Por Que ejemplo, es, si quiero bajar 5 kilos, la meta es bajar 5 kilos, entonces los sistemas serían comer más sanos, caminar más, hacer ejercicios, o entre otros. ujú, Continúa. correcto. Que incluso una cosa que mencionas allí es muy importante en nuestra área, que es el dividir y vencerás. Si tú tienes una tarea que se te resulta muy compleja en un principio, para las personas que están aprendiendo, puedes picar esta tarea como te lo estamos haciendo en cosas más pequeñas y va a ser mucho más fácil de abordarlo. Porque uno de los problemas que ocurren muchísimo cuando uno está aprendiendo en la programación o cuando uno está intentando mejorar también en la programación es que uno se frustra. Uno termina muy frustrado personalmente porque siente que no sirve para esto o que es muy complicado o es que no entiendo por dónde empezar, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacer las cosas. Entonces, otro de los consejos que me parece muy importante para aprender en la programación es, oye, como tienes que tomarte tu tiempo, como tienes que tener dedicación, si sientes que te abrumas, para un momento, da dos pasos hacia atrás y empieza a revisar las cosas desde otra vista. Si necesitas tomar un descanso, toma un descanso, 5 minutos, un día, que la mente se concentre en otras cosas por un momento y luego cuando vuelvas a retomar ese problema lo vas a ver con otros ojos para poder abordarlo. No sé si a ustedes les ha pasado Sí, en algún momento que uno se sí, frustra muchísimo cuando está avanzando en esta área, Ismael. sí, bastante. Hay que ¿cómo es que hay que aclarar la idea equivocada de que muchos piensan que si vas a ser un programador, tu comportamiento es básicamente el de un robot, simplemente programar todo el día y ya. De hecho, no es así, eso lleva bastante fatiga mental, uno debe descansar, siempre hay que buscar el mejor flujo de trabajo que a uno le sirva, el mejor método para uno trabajar sin frustrarse, para ir mejorando. Yo quería dar también, ahora que me diste la palabra, un consejo o un punto que a mí me pareció bastante importante porque de hecho personalmente me ha ayudado a mejorar, y es que cuando uno está aprendiendo a programar o está aprendiendo nuevas tecnologías,
llegas a un punto en el que no sabes qué aprender. Entonces, claro, eso se puede solucionar investigando cosas nuevas, viendo noticias con novedades, mejores técnicas, mejores metodologías, pero a veces suele pasar que se pierde la motivación. Entonces, bastante puede motivar a las personas es rodearse de personas que compartan el mismo interés o la misma carrera. Pasa que, por ejemplo, obviamente, para aclarar también, es mentira que el programador es una persona asocial. Eso es una falacia. De hecho, las comunidades ayudan muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, nosotros nos conocimos fuera del ámbito, pero casualmente tuvimos bastante en común con esta carrera, somos programadores. Y, por ejemplo, si Daniel aprende una nueva técnica, que dice, por ejemplo, no, yo aprendí trabajar con repositorios. Entonces, yo no sé trabajar con repositorio. ¿Cómo es eso? Entonces, él me explica. Entonces, yo investigo, me pongo a aprender y lo implemento. Entonces, eso también suele ayudar, lo que es la retroalimentación. Digamos la retroalimentación, pero en conjunto, que todos aprendamos de todos. Que es algo que puede ayudar Que me bastante. parece muy importante esa parte que aclaras para las personas que están empezando a aprender, que llegan a un punto que se frustran porque no saben qué continuar. A mí me pasó muchísimo. Yo cuando estaba empezando en la programación, yo todavía no había entrado a la universidad, no sabía qué seguir aprendiendo, entonces mi intención para seguir aprendiendo era aprender un lenguaje nuevo y un lenguaje nuevo y un lenguaje nuevo. ¿Qué me parece muy importante si tú eres una persona que está aprendiendo y no estás en una carrera universitaria? Consigue cuál es el pensum académico de una universidad que tú sepas que vale la pena. Si tú puedes ver cuál es el flujo, porque algo que tiene muy bueno la academia es que ellos te dan la curva de aprendizaje. Te dicen, oye, mira, toca aprender estos fundamentos, luego estos fundamentos, y eso te va a ir llevando hacia tal parte. Si tú estás aprendiendo como independiente, por tu cuenta, como autodidacta, y puedes conseguir la información de en qué orden una universidad que tú conozcas, que es una buena universidad en el área, da la información, puedes usar esos temas para ir investigando poco a poco e ir creciendo tu conocimiento. Fabián. Sí. Bueno, también, si quieres, en YouTube hay mucho contenido también. Si quieres, por tu ser autodidacta por tu parte y pues no tienes la academia, en YouTube hay mucho contenido y puedes ver un curso de programación. También hay unas empresas grandes de cursos que ofrecen cursos gratis de esto como para captar tu atención. Entonces, tienes que dar el primer paso, considero también, dar el primer paso y pues que puedes tomar un curso online que yo considero que pues si te gusta la programación ahí te vas a dar cuenta que te gusta como tal. Si no te gusta pues ya ahí vas a ver. Pero vas a entrar un poco en materia. Vas a entrar un poco en materia y vas Sí, es a que poder. yo no tengo nada en contra de los cursos online, sino que precisamente como hay tanta información que se puede revisar en internet, esto suele confundirlo a uno porque uno no sabe por dónde empezar. O sea, no sabe qué agarrar, no sabe qué hacer. Entonces puedes que tomes un curso que sea muy avanzado para ti y te terminas frustrando porque no lo entiendes. Y sientes, oye, mira, yo soy una persona que no está entendiendo esto no es lo mío, yo no sirvo para esta área. Manuel. Eh, Hablando ya a nivel de curso, claro, es muy importante tener unos ciertos objetivos o una estructura de aprendizaje, pero yo creo que otro consejo que me daría a mí es no enfrascarme tanto en cómo la persona del curso me está enseñando, porque ciertamente cómo programa a alguien se ve influenciado en la forma en que enseña. Y también es muy importante también desarrollar tu propia forma de entender o digamos, alcanzar ciertas cosas, ciertos conocimientos de formas distintas. A mí me pasa mucho que también es importante, creo que más allá de estar comenzando, sino ya después que comenzaste un poco, en no solo quedarte en el mundo de los cursos y curso esto y curso aquello y siempre buscando un curso porque sientes que no sabes lo suficiente. Eso me pasó mucho a mí, que, que siento que nunca tengo un nivel como para decir, mira, yo ya soy programador, sino que, no, también tengo que aprender esto y tengo que aprender aquello, sino tener objetivos realistas, pero tampoco quedarte ahogado en ese mundo de necesito aprender otro lenguaje, necesito aprender más, sino llevarlo muy bien a la práctica o sea, lo que vayas aprendiendo, ir utilizándolo. Eso creo que es otro punto importante. Correcto. Sí, la parte práctica siempre es importante también allí para tenerla en cuenta. Una de las cosas que me parece a mí, ya, bueno, sintetizando, terminando con la parte del aprendizaje, entrando ahora con la parte de la mejora, porque es precisamente lo que comentaban, el uno empieza a hacer curso tras curso, tras curso, tras curso, tras curso, y siente que nunca avanza.
¿Qué necesitas tú para poder mejorar como programador? A mí me parece que una cosa importante es un punto que comentaba Ismael hace rato, que es sobre los ejercicios que tú puedas conseguir en Internet. Si tú puedes entrar a páginas como HackerRank o que traten programación competitiva o que tengan este tipo de orientación, son ejercicios muy cortos que tienes que responder de una forma muy precisa, muy concisa y con un sistema muy eficaz. Esto te ayuda a ti a entender nuevas estructuras de datos, nuevas metodologías, nuevas patrones de diseño y nuevas formas de poder hacer el código que sea muchísimo más eficiente. Esto te va a ayudar a ti a elevar tu nivel como desarrollador. Ismael. Sí, de hecho las prácticas son bastante importantes añadiendo un poco a lo que decía Manuel, que él hablaba sobre básicamente el síndrome del estudiante eterno, que es básicamente que nunca te sientes preparado y siempre sientes que necesitas aprender más. Suele pasar que cuando ya quieres entrar al mundo laboral, siempre te da miedo responder a las ofertas laborales o enviar currículum porque sientes que no estás preparado y siempre te vas a los cursos. Entonces siempre hay que pensar en lo primero que había mencionado al comienzo, que fue lanzarse. No hay que tener miedo. Si no, no vas a mejorar realmente. Sí, es que es eso, es precisamente eso, porque incluso una de las cosas que pasa mucho cuando te enfrascas en este tema del estudiante eterno es que nunca vas a salir de allí, porque en esta carrera nunca terminas de aprender. Si tú Exacto. sientes en algún momento que ya terminaste de aprender, estás en un punto en donde la carrera te va a dejar atrás, porque esto se está innovando cada día con muchísima velocidad, entonces nunca vas a terminar de aprender. Da el primer paso, lánzate porque seguramente sí vas a poder lograr algo allí. Fabián. Sí, también sí puedes buscar la manera de que si no has tenido una experiencia laboral, como que armar un portafolio también es muy importante, armar un portafolio, como que tratar de armar un proyecto donde tú puedas tocar varios temas, no un proyecto básico, sino un proyecto un poquito más extenso. Si se lo puedes ofrecer a alguien, así sea gratis, no importa. Ujú. Y ya pues así podrías dar el primer paso. Y también que practicar muchísimo y como que compartir tu código con otras personas. Hay muchas comunidades de programadores en internet, en redes sociales, tanto en de programadores hay muchísimo. Entonces tú puedes compartir tu código sin miedo a lo que te vayan a decir, sino que o sea, tú tienes que entender que esas personas puedes rescatar las cosas buenas. Entonces mostrar tu código para que otras personas lo evalúen y te den consejos. Y eso, entrar en una comunidad, que rodearte de personas de esta área, que la verdad pues yo considero que hay bastante. Y algo que a mí me gusta mucho de la programación es que el programador está dispuesto a ayudar. El programador está dispuesto a ayudar y a compartir su conocimiento. No es algo como que sea un tabú contar, no, ¿cómo hago este proceso? No, es un tabú contarlo, no. En esta comunidad todo el mundo comparte muchísima Sí, información. eso es correcto. Incluso una de las cosas que me parece importante para sintetizar cómo mejorar en la programación en 3 puntos breves sería el primero que estuvimos mencionando, este segundo que es el de poder rodearte con gente que esté a tu nivel. El primero era el de poder realizar ejercicios en páginas de internet que te motiven a pensar las cosas de una forma diferente y que sea mucho más óptimo. Ojo, óptimo no siempre significa menos código. Hay que tener esas dos Ujú. cosas bien diferenciadas. Y el tercer punto que me parece súper importante para poder mejorar como programador tiene que ver mucho con lo que dice Fabián, pero no tanto dar tu código para que otras personas lo revisen, sino también leer el código de otras personas, ver cómo piensan otras personas, cómo estructuran ellos, qué patrones utilizan, qué maneras tienen de organizar, de estructurar, de pensar las soluciones para sus problemas y o sea, compararlo con tu solución y ver qué pudieses rescatar de allí que te parezca bueno, no únicamente en la lógica, sino también en la ejecución. Ismael. Sí, exactamente. Me quitaste las palabras de la boca. Trabajar bastante con la comunidad no es necesariamente tú dar cosas, sino que también tienes que leer bastante el código. Por ejemplo, cuando estás trabajando con una librería nueva, con un framework, con lo que sea, estúdialo. Mira cómo funciona, mira todo el código fuente. Así, aunque al principio no entiendas cómo funcionan las cosas, si lo revisas a fondo, con los conocimientos que has adquirido desde antes, que has ido aprendiendo, vas a lograr entender nuevas cosas y si ves algo que no entiendes puedes investigarlo, aprenderlo y de hecho eso es bastante importante. Igual pues aprender a leer la documentación.
aprender a leer la documentación, aunque parezca chiste, no solo se limita a aprender a leer inglés, ya que la mayoría de la documentación está en inglés, sino que a veces no logramos entender los ejemplos que nos presentan las documentaciones, que suele ser algo estándar a veces. Hay que aprender ¿cómo es que? A identificar los ejemplos y aprender a entender básicamente las definiciones y los ejemplos de la documentación. Me parece a mí muy importante. Manuel. Bueno, un último consejo que yo daría es también elegir puntos realistas y enfocarte en ellos. Muchas veces cuando yo comencé podía estar aprendiendo algo en C++ y después al día siguiente querer saltar a aprender, no sé, un Real, porque de repente me dio ganas de programar videojuegos y después quiero aprender Python, porque quiero trabajar con Big Data y comenzar a hacer todos términos. No, pero también quiero aprender HTML y quiero hacer interfaz. Entonces empiezas como a saltar entre todas estas tecnologías porque quieres comenzar a aprender a hacer de todo y terminas con poquito conocimiento de todo. En cambio, yo considero que es mejor comenzar con ciertos puntos, dominarlos y luego saltar al siguiente y progresar de esa forma más ordenada. Correcto. Incluso si fueses una persona que está aprendiendo, yo te recomendaría en un principio casarte con un lenguaje hasta que logres aprender bien dicho lenguaje. O sea, pero dicho lenguaje no, hasta que logres aprender bien la lógica de la programación. Una vez que tú tengas ya esa lógica estructurada, manejada, controlada y lo puedas replicar independientemente de la sintaxis, en ese momento te puedes lanzar ya a aprender un lenguaje nuevo que te ayude a ti a diversificar tu área. En conclusión, me parece que estos serían los puntos, haciendo recapitulación sobre los puntos de cómo aprender a programar, sería no tener miedo, buscar una meta que quieras lograr que a ti que te motive, que sea como tu fuente de apoyo, romperla en varias tareas pequeñas que puedan ser desarrollables y esas tareas ir realizando una cada día y que cada una puedas ir aprendiendo algo nuevo. Lo tercero que habíamos dicho era si estás aprendiendo de forma independiente, lee bastante e intenta buscar una curva de aprendizaje basándote en el pensum universitario de alguna academia para que sepas qué cursos consumir desde internet. Si quieres aprender, revisa las páginas de programación que te muestran problemas de programación. También comparte con otras personas que estén en el área, que tú sepas que puedan tener más conocimiento que tú o que también estén investigando constantemente para que te nutran a ti con nuevas técnicas, nuevas prácticas y nueva información que tú puedas acoplar a tu conocimiento propio. Y el último sería lee código de otras personas, así como si tienes quien pueda revisar tu código también o que puedas resolucionar el problema en conjunto con otra persona y después comparar las soluciones, buenísimo. Eso te ayudará también bastante a ti a ir mejorando cómo pensar y cómo ir optimizando tu código para que todo vaya a fluir de una mejor manera. Esto ha sido todo por el podcast del episodio número 5. No sé si quieran agregar algo. No. ¿No? No. Ismael. Quería comentar algo, pero se me fue, así que finalicemos. Vale. Bueno, yo también quiero agregar una última Adelante. cosa. También, si quieren nos pueden escribir nuestro correo, nos pueden escribir si tienen alguna duda, entonces nosotros también lo podríamos guiar. Es importante también que si no saben cómo dar el primer paso, nos pueden escribir y nosotros les decimos. El correo va a estar en la descripción Ya en la descripción del video. Adelante. Ya recordé. Lo que quería decir era que si llegaste al punto donde ya te sientes frustrado en la programación, has aprendido muchos lenguajes, muchos entornos, básicamente que eres un desarrollador todero, y dices, bueno, sé utilizar esto, pero realmente no soy bueno en nada, pues mi consejo es, elige algo, especialízate, y lo maravilloso de esta carrera es que no es un solo puesto que puedas ocupar, sino que hay una variedad de enfoques que puedes tener. Puede ser desde Machine Learning, Big Data, puedes irte por back-end, front, así que hay mucho por donde elegir. Así que no hay que desmotivarse. Pudiésemos hacer otro video explicando realmente cuáles son las ramas que hay en esta área, porque son muchísimas y es muy grande, es una parte muy amplia. Me parece que podemos concluir hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este podcast, por favor dejen un me gusta. Si tienen alguna información, alguna duda, como comenta Fabián, nos pueden escribir el correo, pueden escribir en los comentarios y les estaremos intentando ayudar
con todos los problemas que tengan. Si tienen algún tema en específico que les gustaría que habláramos, por favor también déjenlo en los comentarios y lo estaremos tratando sobre el siguiente tema. Si quedó alguna duda, de igual manera les hago la misma recomendación. Muchísimas gracias por escucharnos. Nosotros somos Hubble y este ha sido el episodio 5. Hasta Chao. luego. Gracias, chao. Hasta luego.